Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos apareciendo después de varias semanas, unas vacaciones merecidas que nos tomamos, pero nos alegra volver a estar con todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos sobre todo la paciencia de haber mantenido ese flujo, de haber seguido viendo nuestros videos o esa colección de podcasts que estamos elaborando o tratando de elaborar para todos los días. Que Dios siempre los bendiga. Estamos comenzando una nueva semana, yo diría la última de este mes de julio. Estamos en fecha 27. Con bastantes temas que abordar, tanto en la política internacional como en la política doméstica. Quisiera empezar con aquello que pues todavía sigue siendo noticia. Cuando habíamos dejado, nos habíamos tomado la vacación, habíamos todavía mencionado que los Estados Unidos estaba buscando esa tregua, que había un acuerdo preliminar de paz que se había firmado. Sin embargo, pues que siempre hemos sido muy objetivos con la gente. Hemos tratado de ser lo más honestos y sinceros, basados en la información, por supuesto, que recibimos. Y habíamos dicho que nos parecía demasiado optimista el ambiente que se estaba forjando por parte de la administración Trump y que tarde o temprano, pues la realidad iba a tocar la puerta. Y esa realidad no es nada más y nada menos que una nación de la cual Estados Unidos también viene diciendo hace varias décadas que es una nación de yihadistas, de extremistas, de gente que ha sido corrompida por el ala más radical del teocentrismo que se tiene allá, una dictadura teocrática, que ha preparado a niños, adolescentes, adultos para esa guerra santa, esa guerra contra el infiel. Y abiertamente, ¿no? Es una batalla que ellos quieren tener desde hace mucho tiempo contra los Estados Unidos, pero básicamente contra Israel. Poniendo todo esto en contexto, Estados Unidos también se supone, y estas son las palabras que recordamos de Marco Rubio, el secretario de Estado, que en una interpelación en el Congreso confesó o lo confirmó. Estados Unidos no tendría por qué haber entrado a esta guerra, no tendríamos por qué haber iniciado nada de esto. Sin embargo, ante la confirmación de que Israel iba a atacar Irán, pues simplemente no nos quedó de otra que ingresar, porque una respuesta inmediata de los iraníes ante el ataque de Israel iba a ser atacar a las bases militares estadounidenses en la región, igual que a los países aliados. Y dicho y hecho, apenas comenzó los ataques quirúrgicos, como algunos quieren llamarlo, en contra de los iraníes, pues el contraataque fue también bastante notorio e importante. Se lanzaron misiles. O sea, en lo que va de toda esta guerra o incursión militar, lo que mejor le quede o le pueda a usted acomodar las palabras para poderla entender, ya ha pasado mucho tiempo. Un tiempo que se suponía Estados Unidos iba a no pasar de las 4 semanas, de las 6 semanas. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Estamos superando, ya vamos a llegar fácilmente al medio año. Y lo que ha traído esto en una cruda realidad, pues son las consecuencias que estamos viendo todavía ahora en las gasolineras. Precios del petróleo, precios del diésel, que son bastante elevados. Pero, ¿qué es lo que sabemos de nuevo de este conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán? Pues el presidente Trump ha decidido suspender los ataques contra Irán mientras sopesa el próximo paso, pero advierten que podría regresar una guerra a gran escala. Este es un artículo del New York Post. Dice, el presidente Trump suspendió los nuevos ataques estadounidenses contra Irán mientras evalúa si Teherán está dispuesto a llegar a un acuerdo al tiempo que una guerra regional más amplia parece extenderse a otro corredor marítimo crucial. Tras 13 días consecutivos de ataques, el presidente Trump ha ordenado al ejército de los Estados Unidos que suspendiera cualquier ataque adicional contra Irán.
según lo ha dicho Axios el pasado fin de semana, citando a 2 personas familiarizadas con la decisión. Pero el presidente ha dejado claro que la suspensión temporal no significa que Washington esté dando marcha atrás. En una breve entrevista telefónica en la cadena francesa LCI, Trump afirmó que seguía dispuesto a reiniciar una importante campaña militar si Teherán no concedía a Estados Unidos lo que pedía. Si no conseguimos el 100% de lo que queremos, por supuesto que sí. Trump lo dijo cuando se le preguntó si podría volver a una guerra a gran escala con Irán. Trump también declaró a este medio que los aliados europeos tenían suerte de tenerme como amigo, argumentando que su campaña de precisión estaba obligando a Irán a entablar negociaciones. La Casa Blanca no ha anunciado públicamente que la pausa represente un alto al fuego formal y la administración ha mantenido abiertas las opciones militares. Trump declaró la pasada semana que Estados Unidos estaba listo para un posible ataque importante mientras continuaban las conversaciones con los iraníes. Mucha gente a lo largo de las últimas semanas o meses, pues algunos se molestaron, claro. Cuando tú tienes una visión bastante obtusa, bastante cerrada, alineada solo con un fanatismo, ya sea porque seas un trumpista a morir, entonces hay muchas piezas de rompecabezas que no quieres ver. No se trata de que no esté ahí para no verlo. No, sí está ahí la verdad. Solamente que hay cierto fanatismo que obliga a muchos a actuar solamente como si se tratara de gente fanática que está como el caballo cochero. Solo va a mirar a donde le digan que tiene que mirar. Cuando nosotros hablamos y cuando hacemos estos podcasts, tenemos que ser lo más objetivo, lo más serio y lo más honesto posible, para que la gente después no se ande comiendo cuentos. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que la Armada de los Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, no tenga la capacidad de destruir y atacar a Irán. Es más, puede llevar adelante guerras paralelas y todavía contar con fuerte suministro para llevar adelante con éxito sus campañas. Pero aquí el tema parte por lo que se dice, lo que no se dice y lo que realmente pasa. Y entonces mucha gente, cuando se le va diciendo de a poco, miren, ¿saben qué? Todo esto parece que solamente es una pérdida de tiempo. El presidente Donald Trump tiene pero muy buena intención. De fondo lo que quiere es lograr una estabilidad en la región, que todo lo que viene como amenaza a la estructura económica, cadena de suministros, todo lo que implica el estrecho de Hormuz en términos económicos y comerciales, esa buena intención del presidente no está siendo vista de la misma manera. Y creo que es una realidad intencionalmente ocultada por los principales medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha. Porque se supone que mientras se hablaba de una administración Trump que estaba logrando un acuerdo de paz, que incluso se llama a reuniones, se invita a mandatarios de otras naciones a la participación de mediadores y se cree que se está avanzando, no se está diciendo la verdad. Una verdad que tal vez es muy sesgada, una verdad que está a medias o una verdad que simplemente está manipulada. Si la cúpula más importante de representación política de Irán ha sido destruida, han sido eliminados, empecemos por el mismo Khamenei que estaba a cargo, fue asesinado, su hijo se dice que está gravemente herido, y detrás de ellos hay una cúpula importante que también han sido eliminados, entre ellos muchos generales. Entonces, cuando tienes un parlamento que seguramente está también presionado, hablo del parlamento iraní, que está presionado porque no se trata solo de declaraciones de un ataque, no. Se ha llevado adelante ya ataques desde el año pasado. Ha comenzado esta furia épica en lo que va de este 2026. Y ha sido una constante de ataques y bombardeos. Entonces hay mucha gente que seguramente está en contra de su gobierno teocrático. Pero habrá otros miles, si no millones, que están dispuestos a morir por su nación, de lo que ellos entienden su patriotismo y por lo que ellos entienden sus convicciones. Y de esto no se ha hablado a lo largo de todos estos meses. ¿Qué han estado haciendo los iraníes mientras estaban siendo atacados? Porque alguna respuesta habrá que tener, incluso solo marchas en la calle.
Sí, se ha diezmado partes importantes, sectores importantes de la armada iraní, pero ¿se desconoce o intencionalmente se ignora que existen todos estos terroristas, yihadistas, extremistas que solamente están a la espera de una orden, una instrucción para llevar adelante esos ataques de lobo solitario que están acostumbrados? Ahora, nosotros estamos revisando todo esto que, otra vez, queremos con buenos ojos que termine lo antes posible. Ya ni hablar del tema de las elecciones de medio término, porque el punto de inflexión ya ha pasado, era antes del 4 de julio. Que nosotros entendíamos era un punto de inflexión que el presidente podía dedicar para estar de lleno en la campaña de lo que queda de julio, agosto, septiembre, octubre. Son solo 4 meses que quedan para poder impulsar su programa, sus campañas y poder mantener la gobernabilidad en la Cámara de Representantes. Bueno, las elecciones de medio término realmente van a definir el rumbo por el cual el presidente Donald Trump va a andar en los próximos o en los últimos 2 años de su mandato. Y por eso nos parece importante que el haber terminado con este conflicto armado en Irán, pues la fecha era el 4 de julio o antes. Sin embargo, creo que ya todos sabemos en lo que han pasado estas 3 semanas, ya vamos 4 semanas, ya hemos visto cuál es la realidad. Esa realidad que constantemente han querido ocultar los principales medios de comunicación. Un ambiente excesivo de triunfalismo, el cual ignoraba, descartaba o simplemente quería mostrar solamente el lado victorioso de un contendiente. Sin embargo, ahora estamos viendo que incluso en medio de todos los ataques que ha llevado adelante el presidente Donald Trump, después de que prácticamente se rompe completamente estas negociaciones, este intento de querer lograr un acuerdo de paz, incluso con todo y esto, la gente está saliendo a marchar en contra. Por supuesto, son protestas, yo diría, congruentes, legítimas, de la gente que está siendo atacada por otra nación. Y hay gente entre estos mismos que no están dispuestos a llegar a un acuerdo y mucho menos someterse a lo que diga los Estados Unidos. Y de esto, por supuesto, ahora vendrá el derivado que nadie quiere. Interrupción de la cadena de suministros, altos precios de la gasolina y del petróleo. A esto habrá que sumarle que en la medida que se deje de producir la cantidad de derivados del petróleo, empecemos por los pesticidas. ¿Cómo va a afectar en lo que vea ya pensando de los próximos 6 meses en adelante? A la producción, a los alimentos, al consumo de los alimentos. A esto también habrá que añadirle que el polietileno, que es el derivado exclusivo, diríamos, del petróleo, de lo cual sale todo tipo de plástico, y es más, no solamente es plástico. Usted va a ver que en el poliéster, polietileno, hay ciertas moléculas plásticas que igual ponen en la ropa, en los zapatos, está en todo. ¿Cómo vamos a llegar a un punto donde se va? Porque imagínense, ya cuántos meses han pasado. ¿Cuántos meses ya han pasado? Se supone que para restituir habrá que ver cómo reemplazas, o sea, lo que se había vaciado en estos meses, cómo se va a volver a llenar en esos meses. Y a partir de ahí recién empezar a contar el restablecer el sistema como tal. O sea, quiere decir que estamos hablando mínimamente de 7 a 8 meses para volver a más o menos tener lo que se tenía para enero del 2026 o antes. ¿Cómo se garantiza eso? Y yo estoy seguro que este debe ser un dilema ahora mismo en la Casa Blanca, el cual los mismos asesores están encontrando o buscando la forma de encontrar una solución que permita al ciudadano de a pie, a la clase media estadounidense, a la clase pobre, ver cómo no va a estar uno descontento con las acciones que se están tomando o con las decisiones que se están tomando. Hay muchos proyectos de ley que están igual a medio camino. Por ejemplo, el Save America Act. Esto también es una muestra del presidente, o por lo menos va a ser una prueba para el presidente Donald Trump, de cómo él va a estar o no preparado para las elecciones de medio término. Porque hasta el día de hoy ya el presidente tiene mucho tiempo insistiendo. Hay un líder del Senado, un líder republicano, que simplemente no le presta atención o piensa que es una carta política muy alta para jugarse.
porque esto ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Y creo que hay una gran mayoría del pueblo estadounidense que está de acuerdo con que existan regulaciones normativas que exijan una identificación para que cada ciudadano pueda ir a votar. Y yo diría también, habría que eliminar esta votación por correo, que no solamente es un gasto insulso de dinero en la impresión, papeleta, el envío y todo esto que cuesta del dinero de los contribuyentes, sino además, esto es una forma de cómo poder hacer una irregularidad o entrar en una irregularidad en el sistema electoral. Pero bueno, ahora estamos viendo que eso para el mismo presidente no es fácil lograrlo. No va a ser una tarea sencilla. No importa cuánto el presidente durante las últimas semanas les ha dicho, les ha condicionado al Senado republicano para aprobar, que incluyan incluso en proyectos de ley que son importantes que vayan añadiendo, vayan adhiriendo el Save America Act. Sin embargo, esto no prospera. Quiere decir que hasta en el mismo partido republicano pues existen roces, existen divisiones. Y eso es lo que debería preocupar realmente tanto a las bases republicanas, pero más todavía a las bases de Make America Great Again. Sigamos viendo lo que dice entre lo más destacado, que yo entiendo relacionado con este conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Netanyahu se dirige a Washington, D.C. tras advertir que Trump necesita una vigilancia constante sobre Irán. Dice por acá, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu partió hoy, lunes, hacia Washington, donde se va a reunir con el presidente Trump. Presentará sus respetos al fallecido senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Y según lo ha informado el Times de Israel, Netanyahu partió de una instalación de la Fuerza Aérea israelí cerca de Beersheba, en lugar de hacerlo desde el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, en respuesta a posibles amenazas procedentes de Irán. En una publicación en hebreo en las redes sociales, Netanyahu dijo que él y Trump discutirán todos los temas que están sobre la mesa con Irán a la cabeza. Nuestro objetivo es claro, añadió, salvaguardar la seguridad de Israel, fortalecer su poder y ampliar el círculo de paz que nos rodea. Ahí está, lo dijo muy claro. Benjamín Netanyahu no dice que busca la paz para Estados Unidos, que los ciudadanos estadounidenses se encuentren bien en la región donde está el conflicto. No, a él lo que le interesa es salvaguardar la seguridad de Israel, fortalecer su poder y ampliar el círculo de paz. Bueno, ¿qué otros datos me parece que son importantes que revisemos? Y esto es un compendio. Vamos a ir leyendo lo que nos dice el Fox News. La cadena de noticias Fox dice, Irán emite una segunda advertencia a Ucrania tras el presunto ataque en el Mar Caspio. Irán advirtió a Ucrania por segunda vez sobre un presunto ataque perpetrado el sábado contra un buque en el Mar Caspio, mientras que los ataques estadounidenses e iraníes permanecieron suspendidos y las tensiones continuaron en torno a las conversaciones sobre un alto al fuego en el estrecho de Hormuz. Entre lo que destaca de Fox News es la paciencia de Trump se está agotando y advierte de una fuerte acción militar si es que fracasan las conversaciones con Irán. No queda mucho tiempo. El presidente declaró el día de hoy que está preparado para ordenar una enérgica acción militar contra Irán si fracasan las negociaciones, advirtiendo que Teherán tiene poco tiempo para llegar a un acuerdo. Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no llegan a un buen acuerdo, a un buen puerto más bien, volveremos a la acción militar contundente. Esto lo dijo Trump a la cadena Axios. Al preguntársele cuánto tiempo dedicaría a las negociaciones, Trump respondió, no mucho, o avanzan rápido o no avanzan en absoluto. Dijo que los países mediadores le instaron a mantener la calma durante la pausa de 3 noches. Todas las personas que tratan con Irán me pidieron, no dispares, y agregó que cree que Teherán quiere un acuerdo. Nada se ganó, nada se perdió, dijo Trump sobre la pausa, señalando que los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron después de que cesaron los ataques. Bueno, ahora también la declaración
Nos dice acá, igual en otro compendio de noticias Fox, dice Estados Unidos tiene las armas necesarias para las operaciones en Irán, pero es necesario aumentar sus reservas. La guerra con Irán está ejerciendo una nueva presión sobre las ya precarias reservas de municiones de Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo para las fuerzas estadounidenses si el conflicto se expande, dijo o lo advirtió así un experto en seguridad nacional. No estamos en una situación cómoda, lo que significa que hay que asumir riesgos, dijo Brent Sadler de la Heritage Foundation al programa Mornings with Maria. Sadler afirmó que el programa se remonta a más de una década, ya que el Congreso y las sucesivas administraciones no invirtieron lo suficiente en la capacidad de producción de armas. No es ningún secreto, desde 2012, cuando las sesiones informativas de los comandantes de combate no eran clasificadas, que teníamos un problema de municiones. Ahora, bien, eso no significa que no tengamos suficientes municiones para la lucha que estamos librando ahora mismo con los iraníes. Y dijo además Sadler, el Pentágono sabe lo que necesita y este mensaje llega en un momento en que el presidente Trump pide al Congreso más fondos para las Fuerzas Armadas. Yo quiero detenerme acá porque este es el otro punto neurálgico, yo diría esencial, el cual va a también determinar las elecciones de medio término. Y me parece que aquí puede englobar tanto los precios altos de la gasolina, el diésel, la subida de precios también en la canasta básica familiar. Se está viendo que en algunos sectores, no en todos por supuesto, pero se está sintiendo ya que la cadena de suministros, eso que nosotros llamamos, por ejemplo, si usted en su supermercado favorito, cuando iba, encontraba entre 7 a 9 opciones de, digamos, un yogur, entre 3 de los locales, 2 de otros estados y otros, no sé, el resto de cantidad de productos, esa cadena era pues suministrada, o más bien esos productos eran suministrados por una cadena que venía de distintos lugares. Lo que estamos viendo ahora es que existe una reducción en la cadena de suministros. Y eso, por supuesto, ahora habrá que añadirle a que si esta administración está pidiendo dinero adicional, quiere decir que ese dinero extra pues se va a tener que traducir en elevar el techo de la deuda pública. ¿Qué significa elevar el techo de la deuda pública? Que si ya estamos en 39 trillones de dólares, quiere decir que 1 billón o 1 trillón más, depende cuál es la cantidad de dinero que están pidiendo, pues esto va a incrementar aún más la deuda pública. Nos los ha explicado en facilito y bastante simple de entender Elon Musk, cuando todavía antes incluso de entrar al puesto de DOGE, la oficina gubernamental que se supone iba a perseguir la corrupción y que iban a encontrar los despilfarros. Bueno, él ya no es parte de ello, sin embargo nos lo advertía muy claramente que cuando estamos hablando de una deuda del tamaño que tiene la deuda de los Estados Unidos, la deuda pública estadounidense, estamos hablando de una deuda que a diario y cada segundo se va incrementando en la medida en que se tiene esta deuda basado en el interés. Sí, o sea, póngase usted a ver, como ejemplo le puedo decir una y otra vez que visite US Debt. Ahora mismo lo vamos a hacer ya que tenemos a mano la página y tenemos el internet para poderlo ver. Nos está diciendo en este preciso momento que la deuda pública alcanza los 39.630.000 y ya no le cuento más el resto de las cifras porque va en aumento. Y cuando uno revisa la tasa de interés que se paga, el total de la deuda pública en su interés son 113 mil millones de dólares. ¿Se da cuenta? O sea, ya solamente en la deuda. Ahora, veamos aquí vamos a darle la lectura. Dice US Total Interest Paid, el pago de los intereses.
Estamos hablando de una cifra de 7,000 millones solamente en pagos de interés. ¿Esto qué representa para nosotros? Los 39 trillones y más de deuda pública significa que cada ciudadano de los 320, 330 millones que vivimos aquí en los Estados Unidos nos toca pagar a $115,082. Pero los niños y los ancianos no trabajan, no pagan y no contribuyen. Eso quiere decir que el adulto funcional que paga sus impuestos cada año tiene una deuda con relación a estos 39 trillones de $357,821. Parece exagerado, sin embargo no lo es. Por eso es que al momento que el gobierno del presidente Donald Trump salga a pedir una elevación de la deuda pública, pues seguramente muchos de los ciudadanos se preguntarán, ¿cuánto nos está costando esta guerra con Irán? Y esta guerra, si más parece que se va a expandir, que no solamente ya va a ser Estados Unidos y Israel contra Irán, sino que esto puede llegar a generar una guerra global, ¿cuánto nos va a costar a nosotros los contribuyentes? Y ojo, esta no es una guerra declarada que un Congreso haya autorizado y haya dicho, bueno, sabe que vamos a entrar en una guerra porque estamos viendo que nuestros intereses están siendo amenazados. No, es más, si todavía que tiene la mayoría en el Congreso, el presidente Donald Trump solicitara a su Congreso hacer una declaración abierta de guerra a Irán, no estoy del todo seguro que el presidente podría tener la aprobación para esta guerra. Por ahora es una incursión militar de Estados Unidos contra Israel. No es una guerra oficial. Sin embargo, se están haciendo ataques como si realmente fuera una guerra. Y esto está trayendo costos económicos. Y como lo ha dicho este experto de la Heritage Foundation, Estados Unidos está en un punto crítico donde sí tiene para poder llevar adelante este conflicto armado con Irán. Pero nuestras reservas tienen que ser otra vez llenadas. Y esas reservas, para ser llenadas, pues van a necesitar del dinero público, el dinero de los contribuyentes. Y ahí será también la decisión de cada ciudadano americano para estas elecciones de medio término. Por eso le digo, esto no creo que vaya a ser tan simple para esta administración. Primero, para llevar adelante esta incursión. Segundo, mantener el poder político y el poder económico para sostenerlo. Y que las elecciones de medio término le resulten favorables a esta administración para que no solamente estamos hablando de este conflicto que además es fuera de nuestro territorio. Hay otros temas que son igual o de mucha más importancia en los temas domésticos que hay que arreglar. Y habrá que ver hasta dónde alcanza el capital político del presidente para poder cumplir todas sus promesas de campaña. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva. Freddy Silva Ayala en Facebook. Freddy Silva 80 en Instagram. Freddy Silva TV en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde no solo encuentra este programa, sino también muchos otros con contenido de periodismo objetivo. No lo olvide, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Más temas del panorama doméstico estadounidense. La policía está buscando un segundo sospechoso tras el tiroteo en un festival gastronómico de Seattle que dejó 3 muertos. La policía está buscando todavía hoy a un segundo sospechoso tras un tiroteo en un concurrido festival gastronómico bajo la Space Needle de Seattle que dejó
3 muertos y 4 heridos, entre ellos un pequeño niño. Otro sospechoso había sido arrestado previamente. Los investigadores creen que los 2 sospechosos se dispararon mutuamente ayer, y aunque uno de ellos seguía prófugo, el subjefe de la policía de Seattle, Tyrone Davis, declaró en una rueda de prensa por la noche que no existía ninguna amenaza para el público. La policía no disponía de una descripción de este sospechoso que seguía prófugo. Aún estamos tratando de esclarecer esto. La policía no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos a primera hora de hoy. 2 personas fallecieron en el lugar del accidente y una tercera en el hospital. Se trataba de 2 hombres de 19 años y otro de 44 y de una mujer de 56 años. Los 4 heridos, entre ellos un niño de 2 años, fueron hospitalizados y se encontraban estables la madrugada de hoy lunes, según lo dijo la policía. El resto de los heridos eran adultos. Davis no pudo precisar si alguna de las víctimas estuvo involucrada en el enfrentamiento. Bueno, tristemente, a esto pues me toca añadir que no solo estamos viendo este tipo de delincuencia en Seattle. La cantidad de balaceras que se dan igual en estados como California, Nueva York, pues también podríamos decir Pensilvania y propiamente la Illinois. Y póngale cuidado, estamos hablando de estados que tienen un alto índice de criminalidad que están siendo gobernados por demócratas, donde también la prensa progresista, que es aliada de este partido, no quiere llamar las cosas por su nombre y prefiere mirar al costado y simplemente hablar de personas que se dispararon. Y mi crítica constante, a esto no le dicen una balacera mortal masiva, un mass shooting. No. Para ellos no es esto masivo. No importa si en el estado de Illinois o propiamente en Chicago hay 10 balaceras, 20 balaceras de entre viernes, sábado, domingo y lunes por la madrugada. Para ellos esto son solamente disparos. Pero cuando existe una persona, y ojo, no voy a desmerecer la vida de nadie, absolutamente de nadie, pero cuando hay una persona que saca un arma, entra a un supermercado, a una escuela, a una universidad, mata 3, 4, 5 personas, parece que ahí sí le llaman un tiroteo masivo y constantemente hablan de la prohibición de las armas, que deben acabar con la enmienda número 2 y tantas cosas. Ojo, el Partido Demócrata aliada con la prensa progresista. Pero cuando se trata de balaceras como las que estamos viendo, y aquí lo más grave, yo pienso que aquí tenemos que hacer también un punto de inflexión y reflexión. Estados como el de la Florida, ciudades como la de Orlando, Miami, hay veces que igual aquí en la ciudad de Tampa, estados republicanos, donde impera la ley y el orden. Estamos viendo cada vez más el crecimiento de grupos de estos jovenzuelos mal entretenidos que salen a la noche entre las 10, 11, se reúnen en alguna plaza, en un parque y comienzan a delinquir por deporte o por gusto, pues. Empiezan a golpear a personas inocentes que nada les han hecho. Simplemente estuvieron pasando por la calle por donde ellos pasan y comienzan con agresiones, con insultos. Incluso esto termina en balacera. Entran a tiendas como 7-Eleven, tiendas pequeñas. Entran en masa de a 20, de a 30. Comienza un saqueo brutal. Y esto, en vez de reducirse, está en aumento. Y si nosotros no hacemos una reflexión y un llamado a la acción, lamentablemente esto va a ir en aumento. Y claro, cuando empiezas a tener una sociedad que ha sido lavada el cerebro con todo esto de la justicia social, la justicia racial, ahora se creen víctimas de un sistema que los oprime, que no los deja ser quienes son, pues toda esta gente que se ha creído ese cuento desde la administración de Barack Hussein Obama, pues ahora esta gente cree que puede hacer lo que le da la gana y sale a las calles, enfrenta a la policía, insulta, escupe, golpea a nuestros agentes de la ley y el orden. Y la gente, lamentablemente, la gente buena sigue en silencio sin
salir a defender a su autoridad. Y mire lo anecdótico, lo irónico de todo esto. Esta misma gente, estos alborotadores, o los padres de estos hijos alborotadores, son los que un día van a llamar a la policía, muertos de miedo, porque vieron a una persona extraña merodeando su casa o porque se le metieron a robar en su casa. Y estos mismos que están buscando el defund the police, todos estos politiqueros de izquierda, son los mismos que van a llamar a la policía para que los defienda. El rumbo por el cual está yendo nuestra nación es de preocuparse, pero es más preocupante el silencio de la gente buena que está permitiendo todo esto. Quiero cambiar de tema. Hay un dato que el fin de semana lo leía y me pareció bastante preocupante y tendrá, por supuesto, que despertarnos y abrir los ojos ante una realidad que muchos parece han ido ignorando por el hecho de que ahora estamos en una administración republicana. Que el presidente Donald Trump, conservador, republicano, de derecha, o como mejor le llama a la ultraderecha, de CNN, NBC, CBS, Telemundo, Univisión, de la ultraderecha, mientras el presidente está y ha logrado firmar órdenes ejecutivas para contrarrestar toda esta basura ideológica de la ideología de género, pues seguimos viendo que la estructura, el pilar de toda esta ideología sigue firme y avanzando. Y es que, claro, aquí el problema radica en que mucha de esta gente, que son los activistas, que son los que al final mueven el sistema, no han sido reemplazados, no han sido observados, no han sido sacados de su cargo público. Son estos mismos activistas que por más que el presidente hable de que hay una orden ejecutiva en contra del DEI, por ejemplo, o de que competidores trans no estén compitiendo en deportes femeninos en las escuelas, imagínense, la ley puede decir una cosa. Sin embargo, ahí mismo estos operadores activistas que están dentro del gobierno, pues hacen lo contrario. Mire, le voy a dar este dato. Este otoño, dice el titular del New York Post, muñecas transgénero con genitales extraíbles financiadas con fondos públicos llegarán a las aulas para que niños de tan solo 4 años aprendan sobre las diferentes opciones. Están maquillando la agenda trans y los contribuyentes están pagando la factura. Este otoño, unas muñecas transgénero pioneras en su género, con genitales extraíbles, debutarán en algunas aulas de Minnesota para niños de tan solo 4 años. Las muñecas de papel, con nombres neutros en cuanto al género, como Sam, Rory, Avery y Parker, tienen genitales internos y externos extraíbles, además de más de 100 piezas de ropa, accesorios y peinados intercambiables como una versión transgénero del señora Potato Head. ¿Qué le parece? Sí, usted ha visto seguramente la película de Toy Story y cómo el señor cara de papa o cabeza de papa, las partes como sus orejas, su nariz, el sombrero, el bigote, pues son extraíbles, cambiables. Pues alguien de toda esta agenda trans se le ideó el foquito y dijo, bueno, pues nosotros también vamos a hacer uno de estos. El objetivo es que los niños aprendan sobre las diferentes opciones que existen para definir quiénes pueden ser. Esto según una terapeuta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota que dedicó más de 5 años al desarrollo de este controvertido proyecto financiado por el gobernador izquierdista de Minnesota, Tim Walz. Sí, tampón Walz. Durante esos 6 años, la investigación realizada por el Instituto de Salud Sexual y de Género de la Facultad de Medicina incluyó el pago de entre $20 y $60 a niños transgénero y de género diverso y a sus padres para que jugaran con las muñecas y hablaran sobre género y cuerpos en sus grupos. En una conferencia celebrada en el 2024, se mostraron prototipos de las muñecas, entre las que se puede ver una llamada Sam, en la que parece ser
alguna fase de transición de género con un pene desmontable a un lado y un vestido o ropa interior femenina al alcance de la mano. Según la página web de la empresaria My Gender Dolls, las muñecas trans que prometen hacer que el género sea divertido estarán disponibles para profesores, orientadores escolares, pediatras y profesores de la salud mental. En ella se muestra la imagen de una muñeca con un vestido y otras de diferentes estados de confusión sobre su identidad sexual. Se desconoce si los padres o los propios niños podrán encargar una muñeca o si solo se comercializarán para profesionales y escuelas. Tampoco se sabe si los padres podrían optar por no participar en este tipo de juego terapéutico para sus hijos. Las muñecas comenzaron como un proyecto de investigación de la Universidad de Minnesota que posteriormente se convirtió en una iniciativa comercial, My Gender Dolls, por parte de 2 psicólogos titulados que son profesores de la Facultad de Medicina. El sitio web no revela el precio de las muñecas de papel. La Facultad de Medicina de Minnesota ha estado recibiendo, escucha este dato, $15 millones anuales de financiación estatal a través de la gobernación, pues aprobado por el gobernador de izquierda, Tim Walz, dinero destinado a aumentar la capacidad de investigación de la Facultad de Medicina y garantizar su prominencia a nivel nacional. Pero la escuela dice, no informa cuánto dinero destina a su Instituto de Salud Sexual y de Género, que tiene un presupuesto total de investigación de $1.4 millones. Esto es un informe anual que se da a conocer el 2025. Tim Walz, quien ha impulsado políticas a favor de las personas transgénero en el estado del Medio Oeste, recibió en 2023 el premio inaugural del instituto, Distinguished Sexual and Gender Health Award, defensor distinguido de la salud sexual y de género, un título creado exclusivamente para él. Quiere decir que antes no había este título, se lo crearon para Tampon Walz. El gobernador, acosado por los escándalos, incluso fue fotografiado con una amplia sonrisa junto al profesor asociado de la Facultad de Medicina, Nick Ryder, cofundador de My Gender Dolls, la empresa que está comercializando estas muñecas radicales. Ryder, psicóloga especializada en la salud de niños y adolescentes transgénero, utiliza los pronombres neutros elles, según su biografía en el sitio web de la Facultad de Medicina. No respondieron, esta gente no respondió a la solicitud de comentarios del New York Post. Tampoco lo hizo la profesora asociada Diane Berg o la otra cofundadora, miembro de la Asociación para el Tratamiento de Abusadores Sexuales. Sin embargo, en un artículo del 2020, posteriormente eliminado, publicado en una revista universitaria, Berg alardeaba de que los genitales era una parte fundamental de este retorcido proyecto de investigación. Escucha lo que dijo en esta publicación. Todo el mundo debería aprender que existe diversidad en la identidad de género y que lo que te hace real no son las partes de tu cuerpo, sino cómo piensas y sientes. ¿Qué le parece? Esto lo declaró esta mujer a Discovery o la revista Discovery de la universidad y añadió que ya había empezado a usar las muñecas con sus propios pacientes que tenían entre 5 y 10 años. Bueno, le voy a dejar este dato para que usted lo lea y para que también usted pueda darle una mirada. Les decía que no importa que estemos en una administración republicana, que tengamos un presidente conservador, que tengamos una línea dura incluso contra toda esta basura ideológica de género. Siempre están encontrando la manera de cómo no solo meter esto en la mente de los niños, adolescentes, sino además forzar a que sea el dinero de los contribuyentes lo que pague toda esta retorcida agenda. Para nosotros, el llamado tiene que ser directamente para los padres de familia. Porque no entender lo que está pasando es algo burdo, pero además una torpeza. Si somos encargados directos de cuidar de nuestros hijos, no entender la esencia, la forma también en cómo maquillan, cómo envuelven en un paquete de regalo tan bonito, tan apreciable, tan brillante como para que parezca que sea bueno, nos parece que también la falta de análisis, de actitud crítica
sobre lo que estamos recibiendo es también un grave problema al cual nos vamos a tener que enfrentar tarde que temprano. Nos tratan de vender la idea de que el niño de todos modos tiene que conocer su sexualidad, conocer las partes de su cuerpo. Y que para ello, pues igual lo va a saber después o lo va a saber antes. Y que mejor que lo sepa antes, que se lo digamos nosotros, ya sea los padres o que se lo diga la escuela, antes que venga otro adulto y más bien se aproveche y lo abuse. Sí, en términos generales esto parece bueno, pero habrá que preguntarse clara y objetivamente. ¿Por qué un niño de 4 años, o igual de 5 años, tendría que estar siendo, no sé, adoctrinado, instruido, educado en temas de género? O sea, yo creo que ya los niños en cierta edad fisiológicamente saben que son diferentes de las niñas. Y no solo porque las niñas se permiten un cabello largo. Tal vez porque las niñas tienen cierto color de ropa que utilizan. Y tal vez los niños tienen ciertas particularidades como jugar con fútbol, o sea, pelota, puede ser soccer, puede ser béisbol. Y tal vez las damas, o las niñas más bien, tienen ciertas particularidades en su elección por jugar con muñecas. Y tener ciertas dinámicas que las hacen diferentes. Y esto el niño lo reconoce desde su ingenuidad, desde su inocencia, desde su naturaleza. Y seguramente en la medida que vaya avanzando y los padres y los educadores pues le vayan hablando sobre su cuerpo, sobre su anatomía, sobre su biología, pues ellos entenderán y reforzarán la idea que tienen. Pero ¿por qué tendríamos que estar sometiendo a un niño de 4, 5, 6 años a explorar temas de género cuando sabemos que implícitamente hablar de género va a llevar o derivar a hablar de sexo? Y peor aún, el momento de hablar de sexo, mostrar como una posibilidad abierta y normal que un niño establezca una relación sexual con otro niño. Vaya, o sea, ni siquiera con otra niña. O sea, simplemente no hay que tocar temas que no son del alcance para los niños en esa edad. Sin embargo, nosotros tenemos claro que toda esta agenda ideológica, transgénero, de género, todo este radicalismo de la Agenda 2030, lo que quiere de fondo es conseguir una confusión identitaria mientras más niños y adolescentes sean. Porque ellos han entendido y tienen claro que la única forma de destruir una sociedad, de poderla dominar y controlar, es rompiendo con la familia. Si un niño empieza a tener confusión identitaria, no natural, no espontánea, creada por este tipo de libros, por educadores que son leales y fieles activistas a la agenda de género, y eso súmale que tienes a Google, Netflix, Hulu, Disney y toda esta basura de programas, plataformas, que lo que llevan es pornografía, lo que están llevando es hipersexualización a los más niños, es con el simple objetivo de confundirlos. Para que en algún momento el niño, cuando vea que si por ejemplo le gusta una muñeca, esté confundido y automáticamente esta agenda perversa lo reclute a sus filas. El niño tal vez no entiende, el niño no lo sabe, el niño es ingenuo. Sin embargo, le crean una confusión identitaria. Entonces, el niño que ya tiene una confusión identitaria va y le dice a sus papás, creo que soy una niña. Y si es una niña, pues le dice, soy un niño. Y los papás, que son creyentes, que tienen un credo, que además son conservadores, entonces le dirán, no. Vamos a vernos. Exploremos cuál es tu naturaleza, cuál es tu biología, cuál es tu fisiología. Tú eres un niño. Puede que estés confundido por algo que viste, pero eso solamente es una confusión. Tu naturaleza te va a gritar todo el tiempo, toda tu vida, hasta el día que termine tu existencia, de que si naciste hombre, vas a morir siendo hombre. No puedes ser una mujer, de ninguna manera. No existe la forma. Pero entonces,
esta ley perversa no solamente se ha metido en los libros, o sea, no es una batalla cultural simplemente de los libros. Ya han entrado en los parlamentos. Y ahora, por ejemplo, estados tan progresistas, tan demócratas, como California, si tú no afirmas que ese niño que vino a ti diciendo que es una niña, pues entonces el Estado viene y te quita el niño. Te quita la patria potestad. Ese derecho inalienable que te otorga la Constitución, ahora los estados pueden quitártelo. Entonces, ¿qué han logrado? Han logrado enfrentar al niño con la familia y el Estado se presenta como un protector del niño. Entonces, ya no hay forma de que tú, como padre, protejas a tu hijo. Ahora tienes un Estado del cual te va a atacar a ti con todo lo que tiene, mientras dure su inocencia de su niñez, lo que dure de su inocencia de su adolescencia, y te vas a privar de todo ello. Y nosotros seguimos creyendo que esto es una forma de cuidar de la niñez. Y hay mucha gente, padres, sobre todo estos progresistas, faltos de amor, de atención, que quieren sobresalir como padres generosos, buenos, que le escuchan todos los caprichos a sus hijos y le cumplen todos sus deseos. Esta gente de padres estúpidos, idiotas, son los que apoyan este tipo de agenda. Y por eso para nosotros es importante hacer una profunda reflexión sobre los efectos que estamos viendo y que por más que tengamos un gobierno conservador, republicano, no ha acabado con esta agenda perversa. Porque existen intereses extremadamente extraordinarios, intereses económicos, pero sobre todo filosóficos e ideológicos, para destruir a los Estados Unidos desde adentro. Y toda esta agenda que ha permitido desde la llegada de George Soros, con la apertura que hace Hillary Clinton en los 90s, ha ido calando, mermando. El peor de todos ha sido Barack Obama, porque él ha traído toda esta justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza y los cimientos para llevar adelante esta Agenda 2030. Y el presidente Joe Biden simplemente vino a reafirmar que estaban comprometidos hasta el final y a muerte por llevar adelante e imponer en los Estados Unidos esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que ni siquiera, para que usted se dé cuenta, es una agenda propia de los estadounidenses. No lo es, no se confunda, no lo crea. Estados Unidos ha sido edificado con valores éticos y morales cristianos. Tenemos bases fundamentadas en el cristianismo. El Bill of Rights, usted lee, ha sido llevada adelante por nuestros padres fundadores basados en la Biblia. Y además, nuestra nación por eso dice, en Dios confiamos. Y toda esta agenda progresista quiere destruirlo. Y la forma de hacerlo es a través de esta batalla cultural, donde se le convence a las personas de que acepten la mentira como verdad. De que se puedan hacer este tipo de cambios para poder destruir a la familia. Ese núcleo importante que ha logrado ser la subsistencia de las sociedades a lo largo de milenios. Porque a lo largo de milenios han existido emperadores, reyes, dictadores y los gobiernos que tenemos hoy, que no dejan de ser tan distintos como la monarquía. Sin embargo, ha habido un proceso constante de búsqueda de libertad, ¿cierto? Sin embargo, en este proceso de búsqueda de libertad, se nos ha ido olvidando que libertades tan importantes, tan propias, se están perdiendo precisamente porque se permite este tipo de agendas. Se desconoce esta batalla cultural, pero también se deja de lado el aceptar que también es una batalla espiritual, porque todo esto no lo lograrían si no tuviéramos personas cada vez más faltas de fe, más desapegadas de la creencia en Dios. Y por eso estas sombras del mal están avanzando y están conquistando sus objetivos. Dependerá de todos y cada uno de nosotros ser ese muro de contención, ser esos guerreros que van a dar la batalla cultural y espiritual, o simplemente dejar que en menos de una década Estados Unidos y el resto de Occidente termine sucumbiendo ante esta agenda perversa. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra.
En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que todas las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas, nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 35. Tengan un bendecido inicio de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.